En su libro, ¿Está Dios realmente en control? Jerry Bridges escribe sobre la batalla de su esposa con el miedo y la ansiedad, el de preocupaciones. Él comienza uno de los capítulos del libro con estas palabras. Hace algunos años se descubrió que mi primera esposa, que ahora está con el Señor, tenía un tumor maligno grande en la cavidad abdominal. Después de 8 semanas de radioterapia y otros meses de espera, el médico ordenó una tomografía computarizada para determinar si el tumor se había resuelto con éxito. El día antes de que ella supiera el resultado de la tomografía computarizada, mi esposa se sintió bastante aprensiva y ansiosa por la noticia que escucharía al día siguiente. Durante algunos de los días había estado recurriendo al Salmo 42:11, el cual dice, ¿por qué te abates mi alma, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Viniendo al Salmo 42:11, ese día ella dijo, Señor, elijo no ser abatida, elijo no ser molestada, elijo poner mi esperanza en ti. Ella me dijo más tarde, cuando me lo contó, que sus sentimientos no cambiaron de inmediato, pero después de un tiempo lo hicieron. Su corazón se calmó cuando eligió deliberadamente confiar en Dios. Ahora, muchos de nosotros podemos relacionarnos e identificarnos con la ansiedad y el miedo que la señora Bridges tenía al enfrentar una enfermedad que amenazaba su vida. Aunque era una mujer espiritualmente madura y piadosa, ella todavía luchaba con sentimientos de miedo, pero la buena noticia es que ella superó esos sentimientos de estar asustada y deprimida por circunstancias, y como resultado tuvo la victoria sobre sus miedos, elegir el confiar al Señor. Ahora, esta mañana descubrimos que el rey David, él escribió un salmo entero para dedicarlo a explicar cómo puede superar sus propias luchas con miedo y ansiedad al elegir confiar en el Señor. Y el salmo es el Salmo 27, se los voy a leer nuevamente. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién tendré temor? Cuando los malhechores vinieron sobre mí para devorar mis carnes, ellos, mis adversarios y mis enemigos, tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque mi corazón se levante guerra, a pesar de ello estaré confiado. Una cosa he pedido al Señor, y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo, porque en el día de la angustia me esconderá en su tabernáculo. En lo secreto de su tienda me ocultará, sobre una roca me pondrá en alto. Entonces será levantada mi cabeza sobre mis enemigos que me cerca, y en su tienda ofreceré sacrificios con voces de júbilo. Cantaré, sí, cantaré alabanzas al Señor. Escucha, oh Señor, mi voz cuando clamo. Ten piedad de mí, responde. Cuando dijiste buscar mi rostro, mi corazón te respondió. Tu rostro, Señor, buscaré. No escondas tu rostro de mí. No rechaces con ira a tu siervo. Tú has sido mi ayuda. No me abandones ni me desampares, oh Dios de mi salvación. Porque aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, el Señor me recogerá. Señor, enséñame tu camino y guíame por senda llana por causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis adversarios, porque testigos falsos se han levantado contra mí y los que respiran violencia. Hubiera yo desmayado si no hubiera creído que había de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Espera al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor. Ahora, como le señalé
anteriormente, hoy día, lo que se destaca en este salmo es que aunque David comienza firmemente asegurando cuán valiente era cuando el Señor era su luz, salvación y defensa de su vida, son unos pocos versículos después, muy rápidamente cambia su tono al expresar que temía que Dios lo abandonara y no lo protegiera. No. Miren lo que él dice en el versículo 9, dice: no escondas tu rostro de mí, no rechaces con ira a tu siervo. Tú has sido mi ayuda, no me abandones ni me desampares, oh Dios de mi salvación. Y la razón que David tenía miedo era porque si Dios no lo protegía, entonces caería en manos de sus enemigos que estaban mintiendo acerca de él. Miren lo que él dice en el versículo 12: no me entregues a la voluntad de mis adversarios, porque testigos falsos se han levantado contra mí y los que respiran violencia. Ahora, al admitir que tenía un estado de ánimo y actitud tan fluctuante como esta, vacilando entre la valentía y el miedo, David simplemente es honesto y revela que hubo momentos en su vida en los que su fe era muy fuerte y se sentía valiente, y hubo otros momentos en su vida cuando su fe era débil y él tenía miedo de morir. Él simplemente está siendo un hombre honesto, nos está diciendo realmente lo que él sentía en su corazón, y no debería sorprendernos la admisión honesta de David, porque esta fluctuación nos pasa a todo creyente en Cristo, si somos realmente honestos con nosotros mismos, porque a veces vemos que nuestra fe es bastante fuerte en el Señor y no tenemos miedo, y otras veces nos damos cuenta de que nuestra fe es bastante débil y anémica, y el miedo nos supera fácilmente. Y este puede ser uno de esos momentos en los que tiene bastante miedo debido a los días inusuales y sin precedencia en los que estamos viviendo, días en los que mucha gente está enferma y muere, días de aislamiento social. Nunca hemos visto nada como esto, días de pérdida económica, días de incertidumbre laboral. Es solo un momento muy extraño que estamos experimentando, que estamos viviendo. Y no es sorprendente si nos encontramos a nosotros mismos con miedo y luchando con temores. La pregunta entonces, para aquellos que creen en Cristo, es ¿qué debemos hacer con nuestros temores? ¿Cómo vamos a lidiar con esto? Como ven, lo que tenemos que asegurarnos es que no debemos contentarnos y ser complacientes con el miedo, porque es pecado tener miedo, ya que el miedo revela una falta de confianza en el Señor, porque dice que el Señor, esto está realmente diciendo que no podemos depender en el Señor, que no podemos confiar en Él. Podemos tener todo tipo de miedos en estos días, pero no podemos aceptarlo como un comportamiento normal para un creyente. No lo podemos excusarlo como decir, esa es la manera que soy y siempre he sido una persona temorosa, supongo que solo estoy conectado de esa manera. Si eso es su actitud, yo le digo, corte esos cables, ahí arrepiéntase de su pecado, para que pueda comenzar a honrar al Señor, venciendo sus miedos. Y esta noche, a medida que continuamos nuestro estudio del Salmo 27, David nos va a enseñar cómo podemos hacer eso. Ahora, como recordarán, David escribió el Salmo 27 con el propósito de instruirnos y a enseñarnos a cómo vivir sin miedo. Ese es el objetivo, ese es el propósito de este salmo, instruirnos. Él nos está instruyendo. Así que él se utiliza a sí mismo como un ejemplo, y él nos dice cómo él superó sus sentimientos de miedo, túnel de oscuridad, como alguien lo ha llamado, de manera de enseñarnos con el fin de mostrarnos qué hacer cuando vamos a través de nuestro propio túnel de la oscuridad. Y la forma en que David
explica cómo vivir sin miedo es dividiendo el Salmo 27 en dos secciones, ambas relacionadas con su experiencia personal con el miedo. La primera sección que estudiamos esta mañana nos cuenta sobre su falta de miedo, y la segunda sección es el enfoque de nuestro estudio esta noche, que es su lucha contra el miedo. Empezamos con el versículo 7. Él dice: escucha, oh Señor, mi voz cuando clamo, ten piedad de mí y responde. Cuando dijiste buscar mi rostro, mi corazón te respondió, tu rostro, Señor, buscaré. Ahora, pareciera que cuando David escribió el Salmo 27, Dios aún no lo había liberado de sus enemigos. Y esto es algo muy importante de comprender, porque este retraso del Señor de liberarlo ahora invade a David con una tentación de tener miedo, ya que comienza a dudar si Dios lo puede liberar en realidad. Y así que él comienza a orar y a suplicar fervientemente al Señor que sea misericordioso con él, respondiendo a sus oraciones para la liberación. Él nos dice que en respuesta al mandato de Dios en la Biblia, de orar y buscarlo, que su corazón responde, y por lo tanto él está buscando el rostro de Dios, es decir, su rostro sonriente de aprobación. Pero David no está seguro si Dios se lo dará. Él lo está buscando, pero no sabe si se lo va a dar. Por eso vemos en el versículo 9, él dice: no escondas tu rostro de mí, no rechaces con ira a tu siervo. Él tiene una duda en esto. Tú has sido mi ayuda, no me abandones ni me desampares, oh Dios de mi salvación. Ahora vemos que el miedo de David comienza a salir. Él teme que Dios no responda a su oración para rescatarlo, sino que se alejará de él, enojado. Él tiene miedo que el Señor lo vaya a abandonar en su predicamento en esos momentos. Así que la pregunta es: ¿por qué David se sentiría que Dios podría estar enojado con él? ¿Habría algún pecado en la vida de David del que él se estuviera sintiendo culpable? A lo mejor, no nos han dicho, pero es muy probable que David estuviera siendo tentado a tener pensamientos negativos sobre el Señor, pensamientos acerca de que Dios no era amoroso y no era bueno, alguien a quien realmente él no le importaba. Escuchen, usted y yo sabemos exactamente lo que es el ser tentado con pensamientos negativos acerca de Dios, porque tenemos esos pensamientos también, como que Dios, yo no le preocupo, él no se preocupa por mí. Si me amara, Él no dejaría que estas cosas terribles me sucedieran. ¿Por qué no responde mis oraciones? ¿Por qué yo? ¿Por qué tengo que pasar por esto? ¿Cuándo estas pruebas van a terminar? Él es un Dios de ira y juicio. No veo mucho de su compasión y misericordia en mi vida. Lo he leído en la Biblia, pero realmente no lo veo en mi vida. Estos son pensamientos que tenemos cada uno de nosotros. Yo lo he tenido, usted lo ha tenido. Esta es la misma clase de tentaciones que Satanás, el diablo, le dio a Eva cuando la engañó en el jardín del Edén. Cuando Eva le dijo al diablo que Dios dijo que morirían si comían del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, Satanás le mintió. Él le dijo: eso no es verdad, eso no es cierto. Dios les ha mentido a ustedes. Él dijo que la razón por la que Dios les había dicho esto era porque si comían del árbol, ellos serían como Él, conociendo el bien y el mal, y Dios no quiere que ellos sean como Él. En otras palabras, Él no tiene sus mejores intereses en el corazón de Él. No te ama, no se preocupa por ti, él solo se preocupa por sí mismo. Así que haz lo que quieras hacer, simplemente come la fruta. Ahora, todos nosotros
hemos estado tentados a veces a pensar de esta manera del Señor, porque Satanás tiene la misma estrategia y objetivo con usted y conmigo que él tenía con Eva. Él está tratando de convencernos de que Dios está enojado y molesto con nosotros y que él realmente no se preocupa por nosotros. Así que, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué debemos hacer cuando tenemos este tipo de pensamientos, estas dudas acerca de Dios y estamos tentados a asimilarlas y a creerlas? Bueno, debemos hacer exactamente lo que hizo David, lo cual es debemos volver a lo que sabemos que es verdad acerca de Dios, que Él es un misericordioso y compasivo Dios y que Él se preocupa por nosotros. Noten lo que dice David en el versículo 10, porque aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, el Señor me recogerá. Este es probablemente el versículo más bien conocido en el Salmo 27 y es uno al que muchas personas se sienten atraídos porque ellos entienden el dolor de ser ya sea emocional o físicamente rechazados por sus padres. Pero la pregunta que enfrentamos al tratar de interpretar con precisión este salmo es ¿por qué David mencionó algo sobre sus padres? ¿Los padres de él realmente lo rechazaron y lo abandonaron? Y si es así, ¿qué tiene que ver eso con superar su miedo? Bueno, supongo que es posible que los padres de David lo hayan rechazado, especialmente antes de que fuera el rey de Israel, tal vez no entendiendo sus caminos piadosos y las dificultades que le traía. Puede ser, eso es posible, aunque no hay nada en las escrituras, nada mencionado en las escrituras de que esto haya sucedido. La Biblia no tiene ninguna mención de que sus padres y su madre lo hayan abandonado. Ahora, si leemos en 1 Samuel 22, 3 y 4, que durante el tiempo que Saúl estaba siendo perseguido, que Saúl estaba persiguiendo a Dios y tratando de cazarlo y matarlo, David trajo a sus padres al rey de Moab y se separó de ellos, dejándolos ahí por su propia protección. Esto lo leemos, dice, de allí fue David a Mizpa de Moab y dijo al rey de Moab, permite que mi padre y mi madre vengan y se queden con vosotros hasta que yo sepa lo que Dios hará por mí. Los dejó pues con el rey de Moab y se quedaron con él todo el tiempo que David estuvo en el refugio. Ahora, quiero que noten que dice que fue David quien dejó a sus padres ahí, no que ellos lo dejaron a él. No hay ninguna indicación en la Biblia que sus padres lo abandonaron o lo rechazaron. Entonces, si es así, ¿por qué David dijo, porque mi madre y mi padre me han abandonado? Bueno, algo útil de saber es que la forma en que esto se lee en el idioma hebreo puede muy bien ser tomado en un sentido hipotético y al parecer se debe tomar de esta manera, de modo que lo que David quiso decir es, incluso si mi madre y mi padre me abandonarían, sé que Dios no me abandonaría. Verán, lo que David está haciendo es responder a estas dudas tentadoras de que Dios está enojado con él y que él no se preocupa por él más y él no va a liberarlo de sus enemigos. Al afirmar lo que sabe que es absolutamente seguro y cierto sobre Dios, que Dios nunca lo abandonará, que nunca lo dejará valerse por sí mismo, que nunca lo rechazará porque nunca rechaza a uno de los suyos. Esto es una verdad preciosa, esta es una verdad increíble lo que David nos está diciendo, porque él dice, incluso en el improbable caso de que mi propia madre y mi padre me abandonaran, sé que puedo contar con el hecho de que Dios nunca me abandonará. ¿Y por qué David estaba tan seguro de esto? ¿Cómo sabía que Dios nunca lo abandonaría?
miren esto, tengan en cuenta esto. Él lo sabía porque la palabra de Dios dice que Dios nunca abandonará a ninguno de sus propios hijos. Mucho antes de que el Nuevo Testamento declarara en Mateo 28, siempre estoy contigo, incluso hasta el fin de los tiempos, y antes de que el escritor inspirado dijera en Hebreos 13, nunca te dejaré ni te abandonaré. David lo sabía porque las escrituras del Antiguo Testamento también lo decían. Dice en Salmos 103, 13, dice, como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Isaías 49, 15, ¿puede una mujer olvidar a su niño de pecado sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Aunque ellas se olvidaran, yo no te olvidaré. Verán, amigos, lo que David nos está enseñando es que la manera de combatir nuestros temores y dudas acerca de Dios es contar con lo que sabemos que es verdad acerca de la palabra de Dios. Para concentrarnos nuevamente en lo que sabemos. La Biblia nos dice sobre el carácter de Dios, que Él es un Padre amoroso que nunca nos abandonará ni nos dejará por nosotros mismos. Es decir, en lugar de pasárnoslas pensando en lo que no sabemos acerca de Él o en lo que no estamos seguros acerca de Él, aférrese a lo que sí sabe de Él. Incluso si no entiende por qué Dios ha traído una prueba tan feroz en su vida, sabe que ha prometido nunca abandonarlo y que tiene un buen propósito para todo esto. Así que aférrese a esta verdad. Ahora, a la luz de lo que dice David sobre una madre y un padre que abandonan a sus hijos, yo quiero comentar brevemente en esto porque yo sé que hay muchos cristianos que han experimentado el terrible dolor de ser rechazados por sus padres, a veces por su fe en Cristo y otras por varias razones egoístas, pecaminosas, tontas, pero deben entender que si esa es su experiencia, Dios no es así. Nunca, nada de esa manera. Él nunca lo va a rechazar mostrando favoritismo a otro de sus hijos. Él nunca perderá su interés en usted porque no ha llegado a la altura de sus expectativas. Entonces, cuando sienta la tentación de dudar y volver a caer en el miedo con respecto al amor de Dios por usted, solo tiene que levantar el escudo de la fe como lo pone Pablo, tiene que recordar esto. Recuerden que los sentimientos son engañosos y erróneos, pero la palabra de Dios siempre tiene la razón, siempre está correcta. La palabra de Dios es cierta. Eso es exactamente lo que se trataba esa larga cita de Lloyd Jones que le leí esta mañana. Los discípulos del Señor estaban todos temerosos y entraron en pánico porque pensaron que todos se iban a ahogar en el mar de Galilea por la tormenta feroz que había caído sobre ellos, y fue por miedo que despertaron a Jesús de su sueño. Eso estuvo en el Evangelio de Lucas y también en el Evangelio de Marcos. Y Marcos, en su relato evangélico de este mismo incidente, nos da una imagen más completa de lo que los discípulos querían decir con las palabras, con estas palabras, porque Marcos nos dice, maestro, ¿no te importa que vamos a perecer, pereceremos? Por supuesto que él se preocupaba por ellos. Ellos eran sus discípulos, estos eran los hombres por los cuales él iba a morir. Él no iba a dejarlos ahogarse, pero ellos tenían que aplicar lo que ellos sabían que era verdad acerca de él. Ellos debían aplicar su fe y en vez de tener miedo. Ellos debían de considerar lo que ellos sabían de él, habiendo visto todos estos milagros y el poder de él, lo debían de haber aplicar a su situación, lo que ya ellos sabían y creían acerca de él, que él sí se preocupaba por ellos y él sí tenía el poder de hacer cualquier cosa que él quisiera hacer. Ahora, ¿qué aprendimos con esto?
hemos aprendido que el primer paso a seguir cuando está tentado a tener miedo es recordarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Recordarse a sí mismo lo que sabe que es verdad acerca de Dios, que Él nunca te abandonará, que está contigo y que Él se preocupa por usted, incluso más que una madre amorosa y un padre amoroso. Y por lo tanto, Él a liberar, lo va a librar de la manera que Él lo crea conveniente. Y así David ha confrontado su duda, esta tentación de temer a sus enemigos, recordándose a sí mismo de lo que sabía que era verdad acerca de Dios, que Él nunca lo abandonaría. Sin embargo, David todavía tenía a estos enemigos alrededor, estos hombres que lo querían muerto. Entonces, ¿qué debería hacer hasta que Dios lo rescatara de ellos? Bueno, dos cosas. Lo primero que debía hacer era asegurarse de obedecer la palabra de Dios de modo que no le diera a sus enemigos la oportunidad de encontrar algo en su vida para usar contra él. De que pudieran traer algunos cargos en su contra que lo castigarían con la muerte. Noten lo que él escribe en el versículo 11 y 12. Señor, enséñame tu camino y guíame por senda llana por causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis adversarios, porque testigos falsos se han levantado contra mí y los que respiran violencia. Verán, David le está pidiendo al Señor que le enseñe a caminar en sus caminos para que sus enemigos no puedan acusarlo de ningún tipo de comportamiento pecaminoso que se castigue con la muerte. Ahora, ¿cómo aplicamos esto a lidiar con el miedo? Se aplica diciéndonos que independientemente de qué tan tentados estemos de dudar en Dios y tener miedo, nuestro objetivo, nuestra ambición, la fuerza motriz en nuestra vida debe seguir siendo el caminar en los caminos de Dios. Y los caminos de Dios son lo que Él nos enseña en su palabra. Debemos venir a la palabra de Dios. Escuchen, independientemente de los retos inusuales que todos estemos viviendo en estos momentos, todavía debe hacer la obediencia al Señor su prioridad. Esto es lo que David manejó. Es como David manejó sus circunstancias oscuras y temerosas y su tentación de dudar de Dios en medio de esas circunstancias. Como dijo un maestro de la Biblia, en el oscuro valle de la duda y el miedo, David oró fervientemente por ayuda. Y eso es exactamente lo que debemos hacer. Debemos pedirle al Señor que nos dé orientación y entendimiento de su palabra para que Él aclare qué pasos debemos tomar cada día, e incluso durante este cierre. Escuchen, aún hay muchas cosas que puede hacer. Obedecer el mandamiento de la Biblia de amarnos los unos a los otros. Puede ser que no estamos por fuera, pero hay muchas cosas que usted puede hacer. Usted puede llamar a las personas, puede hacer FaceTime con las personas, pueden enviar una tarjeta de aliento, puede ayudar financieramente, cosas de esa naturaleza, y se va. Lo que tenemos que hacer es honrar al Señor, siendo cuidadosos con lo que estamos leyendo, pensando, buscando en televisión y en internet. Pero había algo más que David nos dice que hizo al superar su tentación de temer. Nuevamente, a pesar de ser obediente, nuevamente, él dice, había algo que él hizo al superar su tentación de temer, ya que sus enemigos aún lo amenazaban y Dios aún no lo había rescatado. No solo buscó caminar en los caminos de Dios, sino que también esperó en el Señor con su corazón confiado. En el versículo 13 dice, hubiera yo desmayado si no hubiera creído que había de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Espera al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor. Incluso mientras sus enemigos asesinos
todavía tenían la intención de atacarlo y llevarlo a su muerte. David nos dice que él todavía estaba seguro de que viviría para ver a Dios demostrar su bondad. Él creía que Dios lo iba a rescatar. Y a pesar de que él sabía esto, miren lo que él dice. Él iba a esperar en el Señor. Lo que él quiere decir con esto es que él iba a esperar en el Señor, lo que significa que iba a confiar en el Señor en su tiempo perfecto para que lo liberara y en su manera perfecta. David está diciendo que él espera en el Señor. Ser fuerte y deja que tu corazón tome valor si espera al Señor. Como ven, la manera de lidiar con la tentación de temer es confiar en el Señor para que Él haga su trabajo en nosotros, y confiar en Él requiere paciencia y nuevamente confianza en Él, como es de esperar en Él para que nos rescate. Así que esperen en el Señor y tenga paciencia con lo que el Señor va a hacer. Escuchen, todos estamos pasando por unos tiempos muy difíciles en estos momentos, un tiempo en el que es fácil tener miedo y estar preocupado, pero Dios le ha dado su palabra para ayudarlo y no a tener miedo. A través de David, su siervo, le ha dado instrucciones. Primero, afirmar lo que sabe que es verdad sobre el Señor. No deje que su mente se estanque en algo con respecto a Dios de lo que usted no está seguro, pero deje que su mente se enfoque en lo que usted sabe es verdad acerca de Él, que Él está con usted y cuidará de usted, independientemente de cómo se pueda sentir. No escuche sus sentimientos, pero cuente con lo que sabe que es verdad acerca de Dios. Es su Padre Celestial que lo ama. En segundo lugar, recurra a la palabra de Dios. Como dije esta mañana, no hay nada mejor que hacer que estar en la palabra. En vez de enfocarse en su miedo, esté leyendo la palabra. Pregúntele al Señor cómo usted puede alentar a otra persona. Tercero, espere pacientemente en el Señor para que lo rescate y lo libere. Confíe en Él para que haga lo que le parezca correcto y de acuerdo con su tiempo perfecto. No sabemos cuánto tiempo esto va a tomar, así que tenemos que confiar en Él. Si usted pone en práctica estos principios, entonces podrá decir con David: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida, ¿a quién temeré? La respuesta es a nadie, nada. Ahora, para aquellos de ustedes que no son creyentes en Jesucristo, entonces no necesita esperar que Dios lo libere. Puede experimentar la liberación de su alma ahora mismo si solo viene a Jesucristo para que sea su Salvador. Jesús dijo: el que viene a mí por salvación, nunca lo rechazaré. Nunca lo echaré afuera. Él nunca rechazará a nadie que venga a Él pidiéndole que lo salve de sus pecados, pero tiene que venir sabiendo que es un pecador perdido, sabiendo que merece su juicio. Tiene que venir con arrepentimiento de sus pecados, diciendo: estoy ya harto de estar lidiando con mis pecados, no quiero continuar en ellos. Usted se arrepiente de sus pecados y confía en la muerte de Cristo en la cruz como su única esperanza de ser salvo del juicio de Dios. Le insisto a que venga Él en estos momentos. Hoy día, usted no sabe si va a tener más tiempo. Usted a lo mejor le dé el virus el coronavirus y puede morir. Usted no sabe. Y va a estar bajo el juicio de Dios por siempre si usted no viene a Cristo. Así que le insisto, por favor, venga a Cristo.
Ahora, si usted conoce a Dios como su Salvador, hoy en la noche tiene la oportunidad de recordar a nuestro Señor y Salvador, que vamos a observar la cena del Señor. Usted va a tener que servirse usted mismo la cena del Señor porque no estamos aquí, pero lo vamos a hacer en obediencia a Jesús y por eso lo hacemos de esta manera. Es una manera ortodoxa de hacerla porque no estamos todos juntos, pero lo hacemos porque Él nos manda a hacer. Él dice, hagan esto en recuerdo a mí hasta que yo regrese. Y cuando Él dice hacer esto en memoria mía, Él está diciendo que en recuerdo de su muerte sustitutoria por nosotros en la cruz. Así que antes de que tomemos los elementos de la cena, tenemos que examinar nuestro corazón y ver si hay un pecado no confesado y no arrepentido, algún pecado del que estemos conscientes, porque por supuesto no se puede arrepentir de algo que usted no sabe, y si usted está consciente de algo se tiene que arrepentir o no venir a la cena del Señor. Usted tiene que confesarlo como pecado, puede ser algún miedo como lo que estábamos diciendo, puede ser una actitud pobre, un espíritu, puede ser una actitud de rabia en contra de alguien más, la falta de perdonar a alguien, puede ser un espíritu vengativo, celos, codicia, el pecado sexual, lo que sea, tiene que arrepentirse. Porque aferrarse al pecado es muy inconsistente con la muerte de Cristo, que Él murió para liberarnos de la esclavitud del pecado. Usted no puede venir a la cena del Señor aferrándose al pecado. Jesucristo murió para liberar a toda su gente de la esclavitud del pecado. Así que quiero que tomemos unos momentos para examinar nuestro corazón y luego los guiaré a tomar los elementos. Le voy a dar la oportunidad ahora en sus corazones y en sus casas para que le pidan al Espíritu del Señor que mire a sus corazones y los examine y si encuentran algo que se arrepientan. Padre, sí, reconocemos nuestro pecado, Señor, y espero que nos hayamos arrepentido de nuestros pecados, de nuestro egoísmo, Señor. A veces podemos decir cosas tan duras para otras personas y podemos pensar pensamientos tan malvados, Señor. Espero que todas las personas viniendo a participar y tomar de los elementos se hayan arrepentido, sabiendo que estos pecados que están en sus vidas, que se hayan arrepentido, porque queremos venir a tu mesa, Señor, con corazones limpios, Señor. Tú nos liberaste, Señor, y mientras que participamos en la comunión de los elementos, Señor, te pedimos que aunque esto sea tan diferente, pedimos que tú te deleites en tu pueblo, Señor. Pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Le voy a leer de 1 Corintios en el versículo 11, empezando en el capítulo 11, empezando en el versículo 23, dice, porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús,
la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que es para vosotros, haced esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto cuantas veces la bebéis en memoria de mí. Porque todas las veces que coméis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclaméis hasta que Él venga. De manera que el que coma el pan y beba de la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo. Yo espero que hayan examinado su corazón y le hayan pedido al Espíritu de Dios que los examine, que se arrepientan del pecado. Hemos leído las Escrituras, así que lo único que falta hacer es tomar los elementos. Espero que usted tenga un pedazo de pan, a lo mejor yo aquí tengo una galletita, así que déjenme venir en oración y podemos tomarlo. Señor, te pedimos que este pedacito de pan, Señor, te damos gracias que ellos simbolizan tu cuerpo estando puesto en la cruz, quebrantado por nosotros, Señor. Qué tan agradecido estamos, Señor, que tú nos hayas salvado, Señor, que nadie tomó tu vida, tú la diste por tus ovejas, Señor, y nosotros estamos agradecidos por esto, Señor. Así que ayúdanos, Señor, a siempre tener esto presente y recordar lo que tú has hecho por nosotros, no solo ahora, pero a través de la semana, de recordar la cruz, de recordar que ese es nuestro ancla de la fe, Señor, para venir a ti a través del Calvario, Señor. Y ponemos nuestra fe en ti, y por eso no hay condenación para aquellos que están en Jesucristo. No hay ningún pecado que haya quedado por fuera, que no se haya puesto en ti, Señor. Te damos gracias por la cruz. Te damos gracias, Señor, por todo lo que haces por nosotros. Oramos esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y luego, ahora tenemos una copa pequeña. Generalmente tomamos tiempo cuando nuestros compañeros sirven a la congregación, pero como ese no es el caso ahora, vamos a tomar la copa y esperamos que esto le recuerde de que es Cristo derramando su sangre, es simbólico, así que le damos gracias por él haber derramado su sangre, porque nos deja saber que tú eres el Cordero de Dios que ha sido llevado a la muerte por nosotros, Señor. Y gracias a ti hemos sido perdonados. Nos dice que tú nos has limpiado y nos has dado un nuevo corazón, Señor. Has puesto una nueva naturaleza dentro de nosotros. Ese es el nuevo pacto que algún día vamos a Israel va a experimentar como nueva nación, pero nosotros tomamos eso hoy día, de que tú has puesto un nuevo corazón que es flexible, que es piadoso, Señor, que responde a ti, Señor. Te damos gracias, Señor. Así que participamos con esta copa recordando que tú derramaste tu sangre preciosa como un cordero por nosotros, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amigos, normalmente en este tiempo en nuestro servicio tomamos una ofrenda, lo que nosotros le llamamos ofrenda de benevolencia, que la utilizamos para ayudar a familias en nuestra congregación que tienen problemas financieros. Y yo quiero decir que aunque ustedes no están aquí para poner nada en el plato de las ofrendas, yo los quiero animar que den para este fondo. Usted puede hacer esto mandándolo por correo cuando ustedes mandan. Algunos de ustedes
nos han mandado en línea, lo puede hacer también en línea también. Este fondo de benevolencia es maravilloso, grandioso se necesita porque hay muchas personas hoy día que están sin trabajo y van a tener necesidades financieras mucho más grandes que antes, y esto va a ir para ayudar a ellos. La necesidad para este fondo de benevolencia no para, así que los animo que sigan dando. Espero que seamos como los macedonios, que Pablo dice que en medio de una gran prueba de aflicción abundó su gozo, sobreabundó en generosidad. Nosotros no estamos siendo afligidos a este punto porque el virus no es tan dramático, pero el gozo de nosotros debe estar ahí. Por lo tanto, lo aliento a que dé para ayudar a sus hermanos y hermanas en Cristo. Solo haga una nota cuando envíe o ofrezca en línea su ofrenda habitual, que parte de su ofrenda es para el fondo de benevolencia. Esto debería ser más allá de lo que normalmente da. No lo tome de su porción regular, de por encima de ella. En la manera en que el Señor le guíe que lo haga. Quiero cerrar en oración para aquellas personas en nuestra congregación que están adoloridos financieramente y que van a estar adoloridos financieramente. Señor, nuestro corazón va hacia aquellos que sus horas se han cortado severamente y que no pueden pagar sus deudas, Señor. Pedimos, Señor, que nos ayude a dar por amor, Señor, para ayudar a estas personas. Ayúdanos a ser como los macedonios, que ellos, aunque no tenían, eran increíblemente generosos y daban mucho más allá de lo que era la expectativa para ellos. Oramos, Señor, que tú animes a nuestros hermanos y hermanas que no saben de dónde vendrá el dinero para pagar la renta, para pagar para comprar comida. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser muy sensitivos a tu espíritu para actuar en esto.